Hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Estamos preparándonos en el día de hoy porque vamos a trabajar una de las materias más importantes y yo sé que es la que más les gusta a ustedes. Me dirijo especialmente a mis niños de 11º grado, que en mis tiempos le llamábamos 5º año. Yo soy su profesora de la materia más amada por ustedes. Adivinen cuál es. Matemática. Mi nombre es Beatriz Cantera. Ahora ustedes dirán, ¿por qué ella dice que es la que más amamos? Yo les voy a decir por qué. Ustedes entran al preescolar, dan matemática. Pasan a la primaria, dan matemática. Llegan a premedia, dan matemática. Llegan a la media, matemática. Y van a la universidad y se matriculan en carreras que tienen en su plan de estudio matemática. Así que todos ustedes aman la matemática. Así que bienvenidos a Conéctate con la Estrella y espero que esta clase sea de mucho provecho para todos ustedes. Les voy a pedir un favor y es que todos estén sentaditos frente al televisor con su cuaderno, con su lápiz, con todo lo necesario para que tomen apuntes, ya que muy pronto entraremos a clase y todos ustedes pueden llevar un conocimiento previo, cuestión que cuando sus profesores le den la materia ya ustedes tengan idea de lo que van a trabajar. Bien, para comenzar vamos a trabajar una de las ramas de la matemática que más le gusta a todos mis estudiantes. ¿Cuál es? Vamos a ver. La trigonometría. La trigonometría es una rama de la matemática sumamente importante. Y vamos a comenzar con este tema. ¿Por qué? Porque esta palabra viene ya de muchos siglos atrás. Vamos a remontarnos a muchos años atrás para que ustedes puedan conocer de dónde proviene esta palabra. Los orígenes de la trigonometría. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el origen del estudio de los ángulos y de los triángulos? No podemos entrar a trabajar con una rama tan importante si no conocemos sus orígenes. Para esto yo les preparé un pequeño video que nos va a explicar brevemente de qué se trata la historia de la trigonometría. Hace más de 3000 años se empezó a hacer uso de la trigonometría. Los babilónicos y egipcios la utilizaron en la agricultura y la construcción. Los egipcios establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. Pitágoras, filósofo y matemático griego, hizo un gran aporte a esta rama de las matemáticas, al establecer el teorema que lleva su nombre y que determina la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Siglos más tarde, en Grecia, el matemático y astrónomo Hiparco de Nicea construyó una tabla de cuerdas, que equivale a la tabla moderna de senos. Hiparco es considerado el padre de la trigonometría. 3 siglos después, Claudio Ptolomeo, astrónomo y matemático, desarrolló en Egipto toda la trigonometría que necesitaba para realizar sus cálculos astronómicos. También aplicó sus teorías a la construcción de relojes de sol y astrolabios. Escribió un tratado llamado Almagesto, la primera sistematización de la hoy llamada trigonometría plana y esférica. Al mismo tiempo, los astrónomos de la India desarrollaron un sistema trigonométrico que ya no se basaba en cuerdas, sino en la función seno. A partir del siglo VIII, los matemáticos árabes continuaron los trabajos de las civilizaciones griega e india. Tales fueron sus avances que en el siglo X ya habían completado la función seno y las otras 5 razones trigonométricas: coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Luego, en el siglo XV, el matemático alemán Johann Müller Regiomontano
realizó los primeros escritos sobre trigonometría. Su obra De Triangulis Omnimodis está compuesta por 5 libros, donde reúne definiciones básicas, proporciona axiomas y enuncia teoremas, establece la ley del seno y la usa para resolver problemas con triángulos. En el siglo XVIII, el matemático escocés John Napier inventa los logaritmos, que simplificaron notablemente el cálculo. En el mismo siglo, los científicos Isaac Newton y Gottfried Leibniz desarrollaron el cálculo diferencial e integral, que permitió representar muchas funciones matemáticas, entre ellas las trigonométricas. El matemático suizo Leonhard Euler fundó la trigonometría moderna, introdujo la notación actual de las funciones trigonométricas, popularizó el uso de la letra griega pi, introdujo el uso de la función exponencial y descubrió su relación con las funciones trigonométricas, demostrando de una manera muy simple las propiedades básicas de la trigonometría. Hoy, la trigonometría es usada para cálculos de distancias, alturas y áreas. Se aplica en telecomunicaciones, termodinámica, electricidad, navegación y astronomía, entre muchas otras disciplinas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y bueno, vamos a ver si ustedes prestaron atención a lo que acaban de ver. Y le voy a hacer una sola preguntita de todo lo que usted vio allí. La pregunta es, mencióneme 3 de los señores que trabajaron arduamente desde la antigüedad para traer hasta la actualidad la trigonometría. Vamos a mencionar 3. Hablaron de Pitágoras, hablaron de Isaac Newton y Parco de Nicea. Vamos a mencionar esos 3. Si usted contestó esos 3, tiene 5 en nuestra primera actividad. Bien. Vamos entonces a hablar un poquito de historia. Ya vimos el video, pero vamos a hablarlo entonces acá. En sus orígenes, los babilonios y egipcios utilizaban la trigonometría para efectuar medidas en lo que era la agricultura y en la construcción de edificios como las pirámides. Las pirámides de Egipto que todos conocemos y vemos en la televisión, en las películas, todo eso, ¿adivinen qué? Los egipcios las construyeron utilizando la trigonometría. Así que vamos a tirar línea desde dónde viene esta palabra. Con su estudio se predecían las rutas y posiciones de los cuerpos celestes, la exactitud en la navegación y los cálculos del tiempo y los calendarios. Todos esos calendarios que nosotros tenemos para saber qué día estamos, todo lo que es la medida de cuál es la distancia del Sol a la Tierra, viceversa, todo eso, la navegación para saber dónde está un barco ubicado, etcétera, todo eso tiene que ver con la trigonometría. ¿Pero qué significa trigonometría? Vámonos entonces a la parte etimológica de la palabra trigonometría. Tri significa 3, gono significa ángulo, metría significa medidas. O sea que si unimos, medida de 3 ángulos. Algunos libros dicen que el significado es medida de triángulos, pero si observamos, pues es lo mismo, ya que un triángulo tiene 3 ángulos. Los babilonios determinaron aproximaciones de medidas de ángulos, de longitudes, de los lados de triángulos rectángulos. Varias tablas grabadas sobre arcilla lo testimonian. Por ejemplo, una tablilla babilonia escrita en cuneiforme denominada Plinton 322 en torno al año 1900 a.C. Miren cómo eran las tablillas que hacían los babilonios en ese tiempo. Y los egipcios también contribuyeron, ya que dividieron a los 360 grados de la eclíptica en 36 secciones de 10 grados cada uno. Esta división era 2300 años antes de Cristo. Cada sección de 10 grados. Vamos a ver, aquí está la eclíptica. Y todas estas tablillas eclípticas han ayudado a que hoy día podamos tener las tablas de seno y coseno, que es la que utilizamos en los salones de clase para trabajar lo que es la trigonometría. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña pregunta.
Una pregunta que nos hacen mucho los estudiantes a todos los profesores de matemáticas cuando le damos un tema y es, ¿y para qué me sirve a mí aprender eso que usted está dando, profesora? Trigonometría, ¿eso de qué sirve? ¿Eso para qué es? ¿A mí en qué me ayuda? Bueno, la trigonometría tiene muchas aplicaciones en la vida diaria y cotidiana. Para esto, yo les elaboré un video donde ustedes van a observar muchas aplicaciones de la trigonometría en la vida diaria. Vamos a ver este video. Aplicaciones de la trigonometría. La trigonometría es la rama más antigua de la matemática. En la actualidad es muy útil y aplicable en varias áreas de la vida diaria. Se dedica al estudio entre ángulos y lados basándose en las razones trigonométricas, las cuales son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Con ellas podemos hacer cálculos de resolución de triángulos. ¿Para qué nos sirve la trigonometría? Pues para muchas cosas, como por ejemplo, medir distancias, alturas de edificios, montañas. En la astronomía, para medir la distancia de los cuerpos celestes y predecir eclipses. También para confeccionar calendarios. En la arquitectura, se emplea para la construcción de edificios, puentes u otras obras. Si nos vamos a la cartografía, para elaborar mapas. En la navegación es utilizada para construir cartas marinas y ubicar islas, arrecifes, barcos, etc. En la topografía es fundamental para conocer distancias, coordenadas y medir ángulos. Gracias a la trigonometría podemos saber nuestra ubicación en la Tierra por medio de los llamados GPS, presentes en muchos de nuestros celulares que tanto nos gustan. En la milicia se utiliza para precisar el lanzamiento de un misil. Cuando utilizamos los videojuegos, se aplica para calcular los ángulos gráficos. Y así podemos enumerar muchísimas aplicaciones de la trigonometría en el hacer cotidiano de las actividades humanas. Espero les haya gustado este video. Hasta pronto. Bueno, el video fue muy claro y bien conciso. Y estoy más que segura de que muchos de ustedes jóvenes no sabían que la trigonometría estaba involucrada en todo lo que ustedes acaban de ver. Es más, ustedes les gustan los videojuegos y no sabían que estaban aplicando trigonometría, hablan de GPAs y no sabían que hay trigonometría allí. Pues el video es para eso, para que ustedes conozcan las aplicaciones de la trigonometría en la vida diaria. Es más, hay muchísimas más aplicaciones, pero si colocaba todas las aplicaciones en el video, no íbamos a acabar nunca. Bien, les voy a dar un dato también muy importante que estoy segura que ustedes no sabían. Cuando usted se sienta en una silla y usted se mueve hacia adelante, hacia atrás, ahora que estamos en cuarentena, que estamos sentaditos casi todo el día, y usted se mueve y se inclina hacia diferentes lados, usted está aplicando trigonometría. Ahora, lo hace su cerebro inconscientemente. El cerebro de nosotros está preparado para hacer esos cálculos, ya que si no los hace, entonces cada vez que usted se mueve, usted se cae. Entonces, para mantener el equilibrio del cuerpo, nuestro cerebro hace cálculos trigonométricos para mantener el equilibrio de su cuerpo en esa silla. ¿Sí? ¿No sabían? Pues entérense. O sea que nuestro cerebro está preparado para que usted calcule matemática. Y muchas veces usted dice, ay, pero eso está duro, a mí no me entra, eso está difícil, mi cerebro no da, sí da, porque nacemos con eso ya allí. Todos podemos hacer cálculos matemáticos y podemos trabajar no solo trigonometría, sino todas las ramas de la matemática. Bien, entonces vimos las aplicaciones de la trigonometría en el video. Y queremos entonces
pasar a otro tema importante de la trigonometría, que es el círculo unitario. ¿Pero qué es el círculo unitario? Aquí lo vemos. El círculo unitario, si vemos la imagen, trabaja con las funciones trigonométricas coseno y seno. ¿Ya? Si usted observa aquí, el seno está en el eje vertical y el coseno está en el eje horizontal. Ahí usted puede encontrar todos los ángulos, 0, 30, 45, todos los ángulos hasta 360, y los puede trabajar en radianes, en ángulos y en fracciones. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, ¿cuál es el coseno de 45? Encuéntrelo utilizando el círculo unitario. Entonces usted se va aquí, donde está coseno, busca 45 y baja al eje X. Y le va a dar, perdón, vamos a regresar la imagen. Ok, 45, usted baja y le va a dar raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Y si nos vamos al seno, por ejemplo, si yo quiero encontrar el seno de 135 grados, entonces usted se busca aquí 135, pero como es seno, entonces lo va a buscar en el eje vertical y le va a dar raíz de 2 sobre 2. Y con este círculo unitario usted puede encontrar todo lo que es ángulos, radianes y en fracción de seno y de coseno. Bien. Vamos entonces a practicar lo que les acabo de explicar. Aquí tenemos una pequeña tablita. Usted le puede tomar su fotito, hacerle un capture, y usted va a tomar el círculo unitario y va a completar esta tabla que está aquí. Usted busca el ángulo de 45 y lo puede escribir en radianes. Por ejemplo, si yo busco el ángulo de 30 grados en radianes, en el círculo unitario, pi sobre 6. ¿Ya? Y así usted va llenando cada uno de los cuadritos que están en blanco. La segunda parte dice, determine los valores de la función seno y coseno. Entonces es la que les acabo de explicar. Usted busca en el círculo unitario, busca seno de 30, por ejemplo, y les va a dar en fracción 1/2. Y así va llenando cada una de las casillas. Si es coseno, por ejemplo, de 60, 1/2. Y va llenando todas las otras. Para eso usted necesita entonces el círculo unitario que les va a ayudar a completar la tabla. Esa es una actividad para que usted la pueda hacer en casa. Y la otra es que usted pueda construir su propio círculo unitario, porque ese círculo unitario les ayuda mucho para que ustedes puedan aprenderse más fácil pues toda la función seno, coseno, en radianes, en grados. Entonces usted puede elaborar su propio círculo unitario y usted lo va armando. Le va colocando seno, coseno, los ángulos y lo va rellenando como vieron en el anterior para que puedan practicar. Bien, vamos entonces a hacer un pequeño test de lo que ya vimos, que son los orígenes de la trigonometría, y vamos a hacer algunas preguntas que ustedes me tienen que contestar de lo que ya hemos hablado, y yo les voy a decir si me fallaron o se atinaron a la respuesta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quiénes utilizaban en la antigüedad los ángulos y triángulos en la agricultura y en la construcción? A, los incas y mayas. B, los babilonios y egipcios. O C, los árabes y musulmanes. A ver, allá en casa, si usted prestó atención, usted me tiene que contestar esa pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a ver si atinaron. Ahí está, los babilonios y los egipcios.
Muy bien, yo sé que me contestaron correctamente. Así que un aplauso ahí. Siguiente pregunta. ¿Qué significa etimológicamente la palabra trigonometría? A. Medida de 3 ángulos. B. Medida de 3 lados. C. Medida de 3 diagonales. A ver, ¿cuál es la respuesta? Medida de 3 ángulos. Pónganse su ganchito, todos los que están contestando correctamente. Tercera pregunta. ¿Quiénes crearon la tablilla escrita en cuneiforme? A. Los rusos. B. Los egipcios. C. Los babilonios. Vamos a ver, chan, chan, chan. Y la respuesta es los babilonios. Póngase su gancho, póngase su gancho. Y la última pregunta. ¿Quiénes dividieron los 360 grados de la eclíptica en 36 secciones de 10 grados cada uno? A. Los babilonios. B. Los egipcios. O C. Los hebreos. Vamos a ver. Y la respuesta es los egipcios. Bien. Otro ganchito. Pónganse sus 5. Están saliendo muy bien. Vamos entonces a pasar a otra parte de la trigonometría que nos va a ayudar más adelante a trabajar con las funciones trigonométricas. Para eso vamos a comenzar con la definición de identidad. ¿Qué es una identidad? Se llama identidad al enunciado de igualdad que es válido para todos los valores de la variable, para los cuales las funciones involucradas en el enunciado están definidas. ¿Ya? Cuando hablamos de identidad estamos hablando de una igualdad. Por eso que puse aquí unos gemelos porque son iguales. Una igualdad. ¿Pero qué es una igualdad? ¿Sí? Vamos a irnos un poquitito más atrás en la matemática de noveno, de octavo, por allá. Vamos a irnos allá. ¿Se acuerdan cuando dieron ecuaciones? Estaba el signo igual, estaba el miembro izquierdo, el miembro derecho y teníamos una igualdad, ¿sí? O sea, una ecuación que está separada por el signo igual. Bueno, una identidad es una igualdad, ¿sí? Lo que está en el miembro izquierdo es igual a lo que está en el miembro derecho. Ahora, ¿qué es una identidad, pero trigonométrica? Pues es una identidad utilizando lo que son las funciones trigonométricas. Dice, una expresión trigonométrica es una identidad trigonométrica. Las identidades trigonométricas se clasifican de acuerdo con la forma en que han sido deducidas. Hay 3 grupos, ¿ya? ¿Cuáles son estos 3 grupos? Las funciones recíprocas, por cociente y las pitagóricas. Estas se deducen de 6 funciones trigonométricas para desarrollar 8 relaciones fundamentales. ¿Sí? Entonces vamos a ver de dónde nacen estos 3 grupos de funciones que acabo de mencionar. O sea, las recíprocas, las que son por cociente y las que son pitagóricas, ¿sí? Y para eso yo les preparé un pequeño video donde les van a explicar de dónde nacen estos 3 grupos de funciones. Vamos a ver el video. Seno de alfa por cosecante de alfa, que al sustituir sus valores y desarrollar las operaciones, el resultado es igual a 1. De manera similar, al multiplicar las otras 2 parejas de razones trigonométricas recíprocas, se obtienen otras 2 igualdades, las cuales se nombran como identidades trigonométricas recíprocas. Otras se calculan con el cociente del seno de alfa entre el coseno de alfa, que al sustituir sus valores y desarrollar las operaciones se obtiene
A entre B, que representa a la tangente del ángulo alfa, y al dividir coseno de alfa entre el seno de alfa, se obtiene B entre A, que es el valor de la cotangente de alfa. De esta manera, se obtienen las identidades trigonométricas del cociente. Otras identidades trigonométricas importantes se obtienen al utilizar el teorema de Pitágoras, ya que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, quedando esta igualdad. Al dividir a la ecuación entre c al cuadrado, en el lado izquierdo de la ecuación queda una fracción, y en el lado derecho, c al cuadrado entre c al cuadrado es igual a 1. La fracción se puede separar como una suma de fracciones con denominador común, y luego se puede reescribir de esta forma utilizando las leyes de los exponentes. Los valores dentro de los paréntesis representan al seno de alfa y al coseno de alfa respectivamente, obteniendo que el seno de alfa al cuadrado más el coseno de alfa al cuadrado es igual a 1, y es común escribir al cuadrado de una razón trigonométrica de esta manera. Otras dos igualdades se obtienen siguiendo la misma idea, pero ahora al dividir a la expresión del teorema de Pitágoras entre a al cuadrado para obtener la siguiente igualdad, o entre b al cuadrado para obtener esta otra igualdad. Todas ellas son nombradas como identidades trigonométricas pitagóricas. Se puede concluir que las identidades trigonométricas se clasifican en tres tipos: las identidades trigonométricas recíprocas, las identidades trigonométricas del cociente y las identidades trigonométricas pitagóricas. Cada una de ellas es válida para cualquier valor del ángulo alfa. Muy bien, entonces en este video pudimos ver de dónde nacen las funciones trigonométricas recíprocas por cociente y las pitagóricas. Bien, vamos entonces a verlas. Vamos a comenzar con las recíprocas para que la veamos mucho mejor. Dos funciones son recíprocas cuando su producto es igual a la unidad. Es decir, aquí tenemos 3. Cuando decimos que es igual a la unidad es porque están igualadas a 1, ¿verdad? Tenemos seno por cosecante es igual a 1. Y quiero que las vayan anotando porque las vamos a utilizar más adelante aplicándolas en otros temas, ¿verdad? Coseno por secante es igual a 1. Tangente por cotangente igual a 1, ¿sí? Observen, todas son igual a 1, por eso es que se llaman recíprocas. Ahora, estas funciones recíprocas no necesariamente usted las va a trabajar así como están. Ellas se pueden despejar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber de esta primera función recíproca, ¿cuántas puedo obtener? ¿Sí? Si yo dejo el seno de este lado y paso la cosecante dividiendo, me va a salir otra función que va a ser seno igual a 1 sobre cosecante. Y ahí sacamos otra más. Y cada una de ellas se puede despejar y podemos sacar de cada una 2 más. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a las que son por cociente. Estas se deducen directamente de las definiciones de las razones trigonométricas. ¿Ya? Por ejemplo, tangente es igual a seno sobre coseno y cotangente es coseno sobre seno. Lo mismo que las anteriores, usted puede despejarlas y obtener 2 más que le pueden ayudar, como ya le dije, en temas más adelante para trabajar. Y tenemos las pitagóricas, dice, en forma similar se obtienen las otras dos identidades pitagóricas. Esta, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado, 1 más cotangente al cuadrado igual a cosecante cuadrado. Bien, también como las anteriores, usted puede despejar, por ejemplo, si usted el coseno cuadrado lo pasa al siguiente miembro, o sea, al miembro derecho, entonces
está sumando, pasaría restando y le va a quedar que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado, y ahí usted armó otra función pitagórica utilizando lo que es el despeje de esa ecuación. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dejar de tarea a todos ustedes que puedan armar todas las que les dije, despejándolas, y las elaboren ya sea en una lámina o en su cuaderno, o pueden hacer una ficha, ¿sí? Y las van a tener todas allí. Cuando nosotros pasemos al siguiente tema, que vamos a trabajar con todas estas funciones en lo que es identidades, ya ustedes las tienen preparadas, ya las tienen listas, y les va a ser mucho más fácil entonces ir a la par conmigo acá y poder trabajar entonces lo que son las identidades trigonométricas. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado esta clase, que hayan tomado apuntes. Recuerden que les dije que me anotaran todo lo que eran las funciones trigonométricas que las vamos a utilizar en los temas que vamos a ver más adelante. Así que nos vemos en la próxima clase. Se despide con ustedes la profesora de matemática Beatriz Cantera, que de ahora en adelante será su preferida, y nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta pronto.